8:46 en CNN Chile Radio. Así es, y nos corresponde recibir a Sebastián Aguirre con la agenda económica. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Carola? Buenos días, Seba. Qué honor estar aquí en CNN Chile. Por favor, el honor es nuestro. Encantado. Un clásico de la pantalla de CNN, la agenda económica. Oye, además, qué bueno partir con noticias fresquitas, porque hoy día tuvimos datos de IPC, lo comentó el presidente, de hecho, en la entrevista con ustedes. Dato de IPC, que es una buena noticia porque fue de un 0,3%. Está en línea con lo que estaba esperando el mercado. Si uno ve la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, ese era el dato que se esperaba, un 0,3%. Ahora, si uno mira la fotografía más amplia, en los últimos 12 meses tenemos 4,1% de inflación. Y eso todavía está lejos de lo que quiere el Banco Central, que espera más o menos 3%, ¿no? Entonces, por ese lado, la noticia quizás no sea tan favorable en la mirada más larga. De todas maneras, este dato, el de mayo, 0,3%, es superior a la inflación que habíamos tenido en mayo del año anterior, que había sido de un 0,1%. Y rápidamente, ¿qué fue lo que influyó en este dato de IPC? La gasolina, que subió harto, lo habrán notado ustedes, 2,3%. Sí. El arriendo mensual sube 0,4%. Este es un producto cada vez más sensible, yo creo, a las familias chilenas. Alimento para mascotas. Con la cantidad de perros y gatos que están en las casas, 2,6% subió esto, mientras que gastos comunes fue uno de los factores que incidió a la baja, bajó 4%, y los limones bajaron 14,1%. Qué bueno. Ese es el cuadro general para el dato de IPC que conocimos hoy día. El Banco Central tiene reunión de política monetaria con este dato ya a la vista. Veremos qué es lo que hace, pero probablemente le da cierto margen como para que no tenga que acelerar tanto el recorte de tasas, ¿no? Claro. En la medida en que hay una inflación que puede ser más pegote, más persistente. Lo advertía de hecho la presidenta del Banco Central ayer, Rosana Costa, en un panel que protagonizó en la SOFOFA. Si es más persistente esa inflación y si no está terminada la tarea, como dijo la presidenta del Banco Central, entonces, bueno, no hay apuro por seguir bajando la tasa tan rápido. Y eso también quizás le hace un poco más fácil la pega al Banco Central. Por lo menos el dólar ya reacciona hasta ahora. Ya. Y va al alza, 9,16 el tipo de cambio hoy día. Así que veremos cómo se va comportando eso durante la mañana, cómo reacciona la bolsa también en base a estos datos que conocimos hoy del IPC, del dato de mayo. Excelente. ¿Tenemos entrevista? También, pues claro que sí. Y tenemos entrevista para analizar el escenario que está viviendo nuestro país. Bien interesante porque hay una mirada macroeconómica que ha tratado de plantear el gobierno que queremos analizar, y porque hay también temas muy relevantes en el Congreso. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, está con nosotros. Bienvenido. Gracias por el contacto, Ignacio. Hola, Sebastián, Carolina. Hola, Ignacio. Fernando, encantado. Gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Bueno, Ignacio, el gobierno y en particular el ministro Marcel, de hecho lo vimos en el Chile Day la semana pasada, estuvimos reporteándolo, ha instalado esta idea, este relato de que en materia económica quedaron atrás ciertos desequilibrios macro, se superó la inflación, hay finanzas públicas también que están más ordenadas y estables. Chile está de vuelta, de alguna manera se resume así esa idea. ¿Es así o no? ¿Comparte esa visión, Ignacio? Todos queremos que Chile esté de vuelta. Yo creo que todos tenemos que ponernos detrás de ese objetivo, salir de la mediocridad del pantano en que estamos hace 10 años, bajo gobiernos de distintos signos, creciendo al 2%. Esa es la realidad de Chile. Y las perspectivas para los próximos 10 son al 2%. Es lo mismo, la misma mediocridad. Por lo tanto, la invitación es a estar de vuelta. Yo me colgaría de esa frase del ministro, pero estar de vuelta no requiere solo las palabras bonitas. Esto es una pega difícil, una pega larga. Aquí no hay magia. No hay balas de plata. Cambiar el crecimiento tendencial, por ejemplo, que se habla tanto, no depende de la voluntad de que uno diga, oye, es que ahora quiero crecer. Eso tiene que ver con recuperar la inversión, productividad. Todo eso son pegas largas, difíciles, que si empezamos a hacer la labor dura hoy día, vamos a ver los frutos en 4 o 5 años. Y si somos creíbles en ese programa, en ese planteamiento, vamos a cambiar expectativas. Y eso es importante. Entonces, comparto la mirada de decir, queremos estar de vuelta, creo que nos falta, pero también comparto, y me parece que los datos son los datos, digamos. O sea, es evidente que Chile está en una fase de recuperación vis-a-vis de lo que tuvimos el año pasado, que este año la economía va a crecer entre 2,5 y 3, probablemente en la parte alta de ese rango. Es un dato de la causa, tú lo comentabas recién, que la inflación ha cejado, producto principalmente de la acción de nuestro Banco Central, que es un lujo, que es una institución extraordinaria, que actuó tempranamente y con fuerza, y que vino a corregir los desequilibrios producto de nuestra propia irresponsabilidad de llenar la economía de plata, esencialmente producto de los retiros. Y espero que hayamos sacado la lección, dado que hay algunos terraplanistas de los retiros que siguen insistiendo en ello, ¿no? Claro, está de vuelta la idea, ¿no? O reforma o retiro, dicen los diputados del PPD. ¿Qué le parece esa propuesta, Ignacio?
una vergüenza, una irresponsabilidad, un populismo barato, asqueroso, con un ánimo netamente electoral, como siempre han sido los retiros. Y parece Ignacio, que nos sacamos las lecciones y el ministro de Hacienda tiene toda la razón al decir que una medida como esa dinamitaría la economía y la recuperación. el Entonces presidente acá, Boric dijo hace poco, sentado en esta mesa, que sin embargo no le sorprendía, porque ha sido tal la resistencia de avanzar en una reforma de pensiones y ha sido tan trabado el diálogo que este tipo de ideas negativas en la calificación del presidente es natural que surjan. ¿Qué le parece ese argumento, no, Ignacio? estoy absolutamente en desacuerdo con ese argumento porque no hay que confundir las cosas, son dos cuestiones distintas. Uno tiene que condenar y el presidente lo ha hecho en el pasado, yo esperaría que lo vuelva a hacer, que condene con toda la fuerza los retiros, que él mismo ha dicho me equivoqué. Me equivoqué y me equivoqué, y lo dijo con claridad, y me equivoqué quiere decir nunca más, ¿no? Ese es el mensaje, que es lo que está diciendo el ministro Marcel, con toda razón. Nunca más, acá sabemos los efectos que esto tuvo. Ya, Tuvimos un exceso de inflación respecto al resto del mundo, Carolina. ¿Ah? Algunos quieren todavía pensar que no. Se nos aguó nuestro mercado de capitales, hoy día el acceso al crédito hipotecario, a comprarse una casa es más difícil que antes. absolutamente, pero Y tuvimos una inflación de 14,1%, que hoy día estamos en 4,1%, Sí. una baja importante, pero hemos tenido que pagar una cuenta difícil para eso. Pero tenemos una realidad que son ciertos parlamentarios demagogos que están dispuestos a hacer eso, ¿cierto? Populistas y Sí. irresponsables. En eso yo creo que el diagnóstico es muy compartido. Pero, ¿cómo salimos de la traba de la reforma de pensiones? El presidente dijo estar esperanzado en todo caso hoy día en la mañana. Bueno, hay que ponerle toda la fuerza para que esto salga. Aquí no se trata de cualquier acuerdo, se trata de buscar un buen acuerdo, pero siempre teniendo a la vista, y yo no me canso de decir esto, una reforma como esta de 6 puntos, voy a llevarlo al caso de que hubieran sido 6 puntos de ahorro. Si lo hubiéramos hecho hace 10 años, hoy día tendríamos 60.000 millones de dólares más en las cuentas de Claro. ahorro para pagar mejores pensiones. Y habríamos compensado todo lo que se retiró. ¿Ah? Estamos hablando de los efectos de esos retiros en el mercado de capitales, las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Entonces esto es urgente. Cada año que retrasamos esto, estamos chuteando la cuenta y en algún momento, adivinen quién se va a tener que hacer cargo. Papá Fisco. Sí. Y papá Fisco en realidad somos todos los chilenos. Entonces, acá es bueno tener eso a la vista, decir que acá la postergación implica debilitar la posición fiscal del fisco en algún minuto, porque va a tener que hacerse cargo. Ahora, como lo ha hecho, ¿no? Ignacio, hay un punto que te tocó a ti como ministro enfrentarlo y lo estamos viviendo en estos momentos, que es esa relación que existe entre las medidas económicas y las promesas económicas y la época de elecciones. Esa relación de repente distorsiona la lógica económica Totalmente. tremendamente. Uno empieza a hacer todo tipo de promesas cortas para tratar de generar votos y todo lo demás. Esa situación, ¿qué tan fuerte puede afectar? Por ejemplo, una marcha serena y constante de beneficio económico, por la lógica de esperar el impulso de la noche a la mañana. Bueno, dificulta todo, es un dato de la causa, efectivamente, porque a medida que hay elecciones, vienen los ofertones de lado y lado, de todo tipo, y eso te cambia todo. Por eso que esta reforma estructural y larga, siempre la ambición es sacarla en los primeros 2 años, porque después se pone más cuesta arriba. El mismo anuncio de los retiros de estos diputados, bueno, esperaron justo el año, pero ese desde el último rechazo, pero además hay elecciones. Entonces, los retiros, cuando a mí me tocó ser ministro, yo no tengo ni una duda que todos fueron con ánimo electoral. ¿Te acuerdas que hubo un cuarto en diciembre cuando la economía crecía a tasas de 2 dígitos? En la previa de la elección ¿De quién presidencial. habla? Claro, era candidato al presidente. Claro, entonces no nos perdamos nunca en esta cuestión. Esto es electoral y tú tienes razón, Fernando, y por eso que acá de alguna manera uno pide, uno esperaría de quienes son nuestros representantes que se comporten como representantes, no como barras, que dejen de liderar por Twitter. Ignacio. Y piensen, bueno, cuál es el bien de Chile, digamos. Eso es lo que uno esperaría. Y eso te invita a tener una mirada más larga y salir de la trinchera y la pelea y el combo a la que estamos tan acostumbrados en el día a día, ¿no? Estamos aquí en Agenda Económica con Ignacio Briones en CNN Chile Radio. Ignacio, ahora, yendo al tema del contenido de la reforma previsional, este es el tercer gobierno que intenta un acuerdo, se ve súper lejos todavía, y la traba principal, el proyecto es súper complejo, pero está en el destino del 6%. O sea, ¿a dónde va ese 6%? ¿Cómo se puede destrabar eso para poder generar un nuevo pilar de solidaridad, aparte de la PGU, con contribuciones?
que deje conforme al gobierno y que a la vez pueda satisfacer a Chile Vamos, que ha trazado también ciertas líneas rojas? ¿Cómo se resuelve ese nudo? Como tú lo sintetizas, ahí está la dificultad, porque hoy día las posturas están muy separadas. Básicamente la oposición plantea que los 6 puntos de ahorro vayan a las cuentas individuales, toda vez que se hizo algo entre medio que era la PGU, que aportó el equivalente a 4 puntos de cotización vía impuestos generales, y el gobierno que ha ido flexibilizando su posición, pero con todo plantea que haya 3 puntos que vayan a reparto. Entonces ahí es un conjunto vacío. ¿Cómo lo llenamos? No tengo la bola de cristal, pero a mí se me ocurren algunas cosas. ¿Cómo cuál? A ver. Que es cambiar la cancha un poquito el debate. Yo creo que para el gobierno es fundamental poder decir, creamos un nuevo seguro social, ¿ya? El seguro social hoy día se ha planteado exclusivamente como uno de reparto, se dice solidaridad. La solidaridad, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo transfiero dinero de un grupo a otro grupo. Ese otro grupo Claro. puede ser en una misma generación hoy día, nosotros que estamos aquí conversando entre nosotros, o puede ser hacia una regeneración que ya jubiló. Puede ser intrageneracional o intergeneracional. El reparto es inter, es decir, los que estamos trabajando le pasamos a quienes jubilaron hoy día. Y eso es lo que se ha hecho como sinónimo de solidaridad. Pues bien, la solidaridad puede ser también entre grupos, entre nosotros. Entonces, por ejemplo, yo creo que uno puede plantear fortalecer un pilar de ahorro con solidaridad intrageneracional, es decir, traspaso en una misma generación, buscando fórmulas distintas, algo que yo he planteado y he tenido buena acogida, porque uno lo puede diseñar de manera súper progresiva, es que haya un ahorro a través del consumo, es decir, todos pagamos 1% más cuando compramos algo con boleta, y esa plata se distribuye en partes iguales entre todos los adultos, lo que quiere decir que es fuertemente progresivo, porque las personas menores de ingresos ponen 1, reciben 3, y los que tenemos más plata ponemos 3 y recibimos 1. Entonces, ya, pero sin hacer eso es una bolsa de solidaridad ahorro con las contribuciones, entonces. De ese 6%, nada de solidaridad. No, estoy planteando ideas para poner, porque yo creo que es fundamental que haya un pilar robusto de solidaridad. Políticamente hablando, el gobierno necesita poder decir, aquí creé un pilar de solidaridad nuevo, ¿ya? Y la solidaridad, yo digo, no la pensemos solamente entre generaciones de los que están trabajando, aquellos que ya jubilaron, lo que tratemos de sacarlo de la caja y podemos pensar también armar algo robusto entre personas de una misma generación. ¿Te fijas tú? Esa yo creo que es una idea que además tiene la gracia que hace que todos pongamos un poco, porque el problema estructural que tiene la discusión de pensiones es que la base contributiva es muy estrecha. Las personas que tienen una pega formal son las menos, Claro. hasta a esta altura, y las pensiones las reciben todos quienes llegamos a la tercera edad. Pues entonces la idea es que todos pongamos un poquito. Bien. Y ahí hay una medida concreta. Y luego, Sebastián, obviamente en la discusión del seguro social de reparto o intergeneracional, yo creo que otra cuestión que me parece de perogrullo plantear es que si ustedes se fijan, el gobierno plantea un beneficio de 0,1 UF por año cotizado, ¿ya? Es decir, usted cotizó un año, tiene 0,1 UF, cotizó 10 años, tiene 1 UF, Claro. tiene 30 años, tiene 3 UF. Yo creo que es súper razonable decir, ¿sabe qué? Este beneficio hagámoslo para las personas que hayan tenido una cierta densidad de cotización, que hayan cotizado arriba de, digamos, 10 años, que son los criterios que aplica la OIT, entre medio, ¿eh? No estoy inventando nada nuevo. Y para las personas que no han cotizado o que han cotizado poco, está la PGU. Fíjate, entonces, eso también te aliviana la cuenta y te permite buscar un acuerdo, con esto termino, del siguiente tipo. Si la oposición quiere que todos los puntos vayan a las cuentas individuales, bueno, el seguro social va a haber que financiarlo por otro lado, ¿no es cierto? Porque no puede estar desfinanciado. Y usted ha dicho que no hay plata. Y no hay plata, pues. Entonces tú tienes que salir a buscar los recursos. Y salir a buscar los recursos es más fácil o es más factible si es que tú achicaste la cuenta del seguro social, por ejemplo, por la vía de decir, este seguro va a premiar a las personas que tienen una cierta cantidad de años de cotizaciones, porque para el resto está la PGU. ¿Ya? Okay. Y yo creo que por ahí se pueden buscar fórmulas. Ignacio Ahí estaba la crítica, nosotros. solamente para cerrar a propósito de lo que dice, la crítica que acaba de hacer el presidente acá en el mesón, Ignacio, que es que se necesita más plata para hacer una PGU más fortalecida y para eso, digamos, tiene que recaudarse de alguna manera y no están los votos para un aumento de impuestos en el pacto fiscal que propone Marcelo. Ignacio Briones, gracias por estar. Fiscal, sí. Perdona, el pacto fiscal, Para cerrar. yo creo que hoy día existe bastante claridad de que va a avanzar en la parte que hoy día está en el Senado, que toda la agenda de cumplimiento tributario. Claro, va a ser ilusión. Y que yo quiero recordar que era más de 2/3, pues más o menos
2/3 de lo que el gobierno pretende recaudar. Sí, yo creo que si se avanza ahí, como ha dicho el ministro, es un buen camino porque además parte sobre lo obvio. Partamos por recaudar lo que hoy día no se recauda. A los frescos que evaden, perdón, bueno, sanciones y vamos a recaudar esa plata, y la ilusión que está dentro de lo legal, agresiva, bueno, que viola el espíritu de la norma. También hay que perseguir ese dinero porque además de recaudación es un tema de justicia. Cada vez que hay un peso que no se recauda porque alguien evade, bueno, es un peso que te cobran a ti, a mí y a todos los quienes nos escuchan, que somos los que siempre cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. Por eso que las tasas a las empresas son más altas de las que debiéramos tener, porque de alguna manera están subsidiando a los frescos que evaden. Ignacio Briones, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias, Ignacio, nuestra primera emisión. Hasta la próxima. Gracias, que esté muy bien. Chao. Chao, Que estén bien. Solo para cerrar, 9 de la mañana con 2 minutos, datos bien interesantes a propósito de la marcha de la economía, de cómo vamos en este proceso de recuperación. Fíjense que el Cyber Day cerró con cifras históricas. ¿Así? Nunca antes se había alcanzado una venta tan alta de 512 millones de dólares. Eso se vendió en estos 3 días. Se superó la meta que se había planteado la Cámara de Comercio, que estimaba cerca de 500 millones y bastante superior a lo que habíamos visto también en el año anterior, que había sido de 385 millones más o menos. Así que un buen repunte. En nuestro sitio web, en cnnchile.com, está una nota donde pueden ver además el detalle, qué sectores son los que llevaron más ventas. Muchísimas gracias, Sebastián. Chao, a partir de hoy chao, día, gracias, siempre en Agenda Económica todas las mañanas en CNN Chile Radio. Que esté muy bien. Buenos días. Chao.